¿Se puede ver la primera imagen? Sí, sí. Ok, vamos a comenzar entonces, ¿sí? Yo voy a salir de acá, pero les voy a ir pasando la filmina, ¿sí? Vamos a hablar de lo que sería la medicina del deporte y la aplicación en la ecografía. Les voy a dar una pequeña introducción. La ecografía es una modalidad muy utilizada en lo que serían las imágenes médicas, es muy segura, es no invasiva y está ganando mucha popularidad en los diferentes campos médicos. Por supuesto, tiene mucha importancia últimamente en la medicina musculoesquelética y deportiva porque incluso hoy en día se la considera como una subespecialidad avanzada a un nivel superior. La diferencia que tiene con los rayos X y la tomografía computada, como ustedes ya sabrán, es que al paciente no lo estamos irradiando, ¿sí? No utilizamos radiaciones ionizantes. Y otra de las ventajas que podemos tener respecto a la ecografía es, con respecto a lo que es la resonancia magnética, o sea, tiene mayor ventaja tal vez la ecografía en pacientes que tienen algún dispositivo metálico, algún marcapasos o aquellos que son incluso claustrofóbicos. Bueno, otra cosa que es importante es que no tiene efectos nocivos conocidos en el ser humano y no tiene contraindicaciones. Bueno, la ecografía deportiva, vamos a dar una pequeña definición de lo que es y de tener en cuenta, digamos, que tiene una amplia gama de uso dentro de la medicina deportiva que no se limita solo a lo que es lo que lo utilizan por ahí los traumatólogos o los ortopedistas. Y, por ejemplo, la American Medical Society for Sports Medicine propuso recientemente cambiar el nombre de ecografía que tiene ahora de ecografía en la medicina del deporte o ecografía musculoesquelética a ecografía deportiva o Sport US, como es una delineación más precisa de la aplicación amplia y única de la ecografía en esta subespecialidad. O sea que dentro de lo que es la ecografía, esto sería ya una subespecialidad dedicada únicamente a las lesiones en los deportistas. Bueno, el uso de la ecografía transformó la medicina del deporte, ¿sí? Lo está transformando en realidad. Y existen, por ejemplo, muchas patologías que obtienen bastantes beneficios utilizando esta técnica, porque es una técnica mínimamente invasiva que a veces tiene resultados más efectivos y recuperaciones más rápidas al hacer, digamos, los diagnósticos más precoces, el paciente va a tener resultados más efectivos, recuperaciones más rápidas y menos complicaciones. También se usa para el tratamiento de guiados por ecografía, que pueden ser métodos convencionales como terapias biológicas, o para abordar, por ejemplo, las tendinopatías, las lesiones musculares y deportivas, con una precisión de 1 milímetro, o sea que asegura que los tratamientos se apliquen exactamente en el lugar deseado, lo que incrementa los porcentajes de éxito. También la medicina del deporte, se pueden aplicar en muchas patologías para aprovechar estas técnicas innovadoras que permiten, como se dice, operar sin abrir, o sea, reducir los riesgos que a veces son innecesarios, que son comunes en una cirugía de mayor, que necesite mayor, digamos, recuperación y abrir al paciente, digamos. En este caso, con la ecografía, lo que se hace por ahí es hacer una punción guiada por ecografía sin necesidad de operar al paciente.
¿Qué indicaciones y consideraciones generales podemos tener? Bueno, las indicaciones en el uso de la ecografía en medicina deportiva aumentaron considerablemente en los últimos años. O sea, últimamente se está pidiendo mucha ecografía musculoesquelética, más de lo que se pedía anteriormente. Sin embargo, si se usa correctamente, reduce o sea, lo que sería el costo de la medicina en general o de la atención médica. Es un método económico comparándolo con una resonancia, por ejemplo. Las imágenes que se producen haciendo la ecografía son muy buenas. Últimamente los equipos presentan alta resolución y tienen imágenes espectaculares que permiten delinear la anatomía y las estructuras en relación con sus ecogenicidades. Estas imágenes producen una resolución más alta de la anatomía superficial de los tejidos blandos, mucho más que cualquier otra modalidad, incluida la resonancia magnética. Otra cosa que es importante saber de la ecografía es que es un examen práctico, o sea, se puede realizar rápidamente, tiene alta predisposición, o sea, en todos los servicios hay un equipo de un ecógrafo, digamos, y aparte se permite interactuar con el paciente mientras se toman las imágenes. Esto quiere decir que se puede hacer que el paciente contraiga, por ejemplo, un músculo que uno quiere evaluar, para ver si ese músculo tiene alguna lesión o no. O sea que se puede mover el paciente, interactuamos con el paciente, ¿sí? Si necesitan decir alguna pregunta, me dicen, ¿eh? Con respecto a las ventajas de la ecografía, bueno, como les decía antes, es un estudio dinámico que se hace en tiempo real, y es útil esto para la evaluación de las articulaciones, los movimientos de las articulaciones, los movimientos de los tendones, de los ligamentos, si hay estabilidad o no de esas articulaciones. Se pueden ver las lesiones de los ligamentos, si hay alguna compresión nerviosa, anomalías estructurales, si hay alguna colección, o que esté, digamos, que pueda haber una infección. Entonces lo que vamos a ver es una colección, por ejemplo, o un absceso, detección de pseudoartrosis en caso de las fracturas que no se consolidan correctamente. También eso se puede diagnosticar con la ecografía. También es ideal para guiar la mayoría de los procedimientos intervencionistas musculoesqueléticos, como se realizan en tiempo real. Pues, se puede intervenir y verificar la respuesta beneficiosa de técnicas terapéuticas como la aspiración de una articulación. Por ejemplo, si una articulación tiene líquido, se puede controlar inmediatamente luego de hacer la aspiración de ese líquido si quedó o no líquido y volver a aspirar lo que quede, digamos. O si hay un quiste, también se puede verificar si el quiste se lo pudo resolver o no, y también para guiar biopsias de masas de tejidos blandos. También lo que tiene importante es que se puede repetir la ecografía en diferentes momentos para monitorear la progresión de las enfermedades, o por ejemplo de desgarros parciales o de los desgarros parciales de los músculos o de los tendones, y la respuesta a su vez del tratamiento que está realizando el paciente. Y otra cosa que tiene también es que se pueden comparar los hallazgos específicos con los del lado contralateral. O sea, habitualmente se hacen las ecografías de manera contralateral o comparativa, como se le dice. Si el paciente viene con una lesión del recto anterior, del miembro, o del cuádriceps, del muslo derecho, se compara con el muslo izquierdo para ver cuál es la diferencia que nosotros vemos con respecto al lado que está lesionado. Bueno, esto es un resumen. Esto es un resumen de lo que hemos hablado recién, ¿sí? De las ventajas de la ecografía. Con respecto a las desventajas, tiene desventajas, aunque ustedes no lo crean.
puede ser una de las desventajas, es la dependencia del médico ecografista. O sea, el médico, en la ecografía siempre se ha dicho y se dice que es médico dependiente, digamos. O sea, el médico que hace la ecografía tiene que tener mucha experiencia, ¿sí?, para poder diagnosticar las diferentes lesiones. Entonces lo que por ahí la desventaja de este método es el periodo largo que hay que tener con respecto a la capacitación que hay que tener, y es un desafío para el uso generalizado en la medicina deportiva. O sea, la ecografía todavía está en que hay que capacitar mucho al profesional, digamos, en las diferentes imágenes que tenemos que ver. También produce la ecografía una imagen de alta resolución de un área muy pequeña, digamos. O sea, lo que vamos a evaluar es un área muy pequeña, y cuando el paciente presenta un dolor muy difuso, por ahí es muy difícil abarcar con la ecografía todo el área donde le duele al paciente. En ese caso, lo que se debe considerar es hacer otro estudio como la resonancia magnética o la tomografía. Otra cosa que tiene la ecografía como desventaja es la penetración limitada a estructuras más profundas. Habitualmente para hacer ecografía de partes blandas se utiliza un transductor lineal o de alta resolución. Eso quiere decir que vamos a tener poca profundidad, muy buena resolución de la imagen y de los tejidos evaluados, pero no podemos profundizar más de 5 centímetros, por ejemplo. O sea que si el paciente tiene una lesión más profunda, no la vamos a poder evaluar. Bueno, esto es lo que sería las desventajas y las limitaciones en la ecografía deportiva, que es lo que dijimos recién, que es operador dependiente, y bueno, tener una técnica no tan amplia, y poca penetración de los tejidos. Consideraciones generales de cómo es la técnica para realizar la ecografía. Bueno, en el momento del examen se requiere el conocimiento completo de la anatomía, que vamos a evaluar, la selección precisa de la máquina de ecografía que vamos a utilizar, o sea, conocer la máquina con la que vamos a trabajar, los ajustes que tenemos que hacer para poder ver bien la imagen, bueno, obviamente saber lo que es el manual de la máquina antes de usarla, y tener todo ese conocimiento como para poder hacer un buen estudio. Por supuesto, la selección de la sonda es crucial. Sonda quiere decir la sonda que vamos a utilizar, la sonda de alta resolución, que es crucial para la visualización óptima. Las que se utilizan también pueden utilizarse tanto las lineales como las convexas, que son de menor frecuencia, de 3 a 5 MHz, esto es más que nada para ver estructuras más profundas, pero como les decía, al tener alta frecuencia, mayor profundidad obviamente, pero vamos a tener menor definición de los tejidos, ¿sí? En el caso de utilizar las ondas convexas, las utilizamos más que nada para ver articulaciones de la rodilla, que son grandes articulaciones o que son más profundas, y también articulación de la cadera, que como les decía, que vamos a ver la articulación, vamos a ver las estructuras, pero vamos a tener una pobre resolución de los tejidos. Y las ondas lineales o de alta frecuencia, que son las que más se utilizan, que carecen de penetración en profundidad, pero proporcionan una resolución y unas imágenes muy buenas, por lo que se utilizan para evaluar estructuras más superficiales. Los transductores comúnmente utilizados en ecografía musculoesquelética son, entonces, estos que están acá, que son el transductor lineal de alta frecuencia, ¿sí? El transductor lineal también, este es uno de alta frecuencia desde 15 a 7 MHz, y es sectorial. Fíjense que es mucho más pequeño que este, ¿sí? Es bien pequeñito, es más sectorial, sobre todo para ver lesiones más puntuales. Y el transductor lineal de alta frecuencia, que va desde 17 a 5 MHz, es el más utilizado, y el transductor convexo o curvilíneo, que es de baja frecuencia, de 5 a 2 MHz. Habitualmente los que más se utilizan es este y este, o sea, pero el que más se utiliza es el transductor
el común que todos los equipos de ecografía tienen. Este es más específico, a veces no todos tienen este transductor. Más que nada es para ver lesiones cutáneas, que se utiliza acá. ¿Qué patologías se benefician realizando la ecografía en la medicina deportiva? Bueno, un montón de patologías. Acá hay un resumen, digamos, de la cantidad de patologías que podemos llegar a ver con la ecografía, pero bueno, alargamiento de gemelos, dedos en resorte, enfermedad de Dupuytren, epicondilitis, conocida como codo de tenista, fascitis plantar, bueno, el neuroma de Morton, el síndrome del túnel carpiano, la tendinitis del hombro, la tendinopatía de Aquiles. En realidad esto está englobado, sí, en lo que es la medicina deportiva, pero más que nada, por ejemplo, el Dupuytren, el neuroma de Morton, esto no está relacionado con la actividad deportiva. Por ahí son consecuencia de la misma, digamos, ¿sí? Pero más que nada es para ver lesiones musculares, articulares y de tendones. ¿Y qué beneficios, cuáles son los beneficios de utilizar la ecografía en lesiones deportivas y traumatológicas? Bueno, las intervenciones realizadas mediante cirugía ecoguiada, o sea, con la ecografía podemos guiar cirugías que son mínimamente invasivas, que bajan los riesgos de realizar una cirugía tradicional, entonces disminuyen el dolor y favorecen una recuperación más rápida de diversas lesiones. Entre las ventajas y los beneficios de utilizar el ecógrafo en el ámbito de la medicina y de la cirugía se encuentran en que podemos realizar cirugías ambulatorias, o sea, el paciente no necesita permanecer en el hospital, se opera y se va, o puede esperar unas horas hasta que se le pase un poco la anestesia local. Se hacen incisiones mínimamente mínimas, en realidad de 1 a 2 milímetros, elimina la necesidad de isquemia, disminuye el dolor, no requiere puntos, no va a presentar cicatrices, va a tener una recuperación mucho más rápida. Por supuesto que la movilidad de la zona operada y las extremidades se pueden hacer en el momento inmediato luego de la intervención para poder ver también cómo quedó, digamos, la cirugía. También da la posibilidad de realizar cirugías simultáneas en diferentes miembros, o sea, en el mismo momento se pueden intervenir varias partes del cuerpo, no presenta contraindicaciones. En muchos casos el paciente por ahí no tiene una baja laboral, sino que va a requerir unos pocos días de descanso, ¿sí? Lesiones frecuentes en atletas y su identificación mediante la ecografía. Vamos a hablar ahora de qué lesiones podemos llegar a diagnosticar con la ecografía. Dentro de las lesiones tenemos las lesiones musculares, que lo que vamos a evaluar son los desgarros musculares, que representan una de las causas más comunes de ausentismo en el deporte de élite, y bueno, la ecografía es un método ideal para la identificación de los mismos, como la rotura muscular y su grado de severidad, hematomas dentro del músculo y análisis del progreso en el proceso de cicatrización de dichos hematomas. También vamos a evaluar las tendinopatías y roturas tendinosas. La utilización consiste en determinados grupos musculares que pueden dar lugar a tendinopatías y a lesiones parciales o totales en tendones como el tendón de Aquiles, en corredores y saltadores, el tendón rotuliano en deportes de impacto como el baloncesto, o el básquet, el manguito rotador en actividades de lanzamiento y natación. Otras cosas que podemos ver son las lesiones ligamentarias, para ver la detección temprana de lesiones de los ligamentos, que es muy importante para prevenir lo que les había dicho anteriormente, la inestabilidad en las articulaciones. Entonces lo que podemos evaluar son esguinces en tobillo y rodilla, roturas parciales o totales de los ligamentos,
análisis de la laxitud ligamentaria en tiempo real. Bueno, lo que también vamos a ver son bursitis y sinovitis, que son, es la inflamación, o sea, el deportista puede experimentar una inflamación a causa de las sobrecargas o lesiones que provoca, lo que le va a provocar dolor y limitaciones en la funcionalidad. Y la ecografía lo que va a detectar es la presencia de líquido en dichas bursas, y lo que nosotros le decimos bursitis, ¿sí? Que puede ser la más frecuente, digamos, son la trocanteria, la doble craneana y otras, digamos. Y la inflamación de la membrana sinovial en condiciones de artrosis o de postraumáticas, digamos. Acá les muestro unas imágenes de desgarros musculares, como lo vamos a ver en la ecografía, ¿sí? Entonces tenemos desgarros musculares, hay distorsión de la arquitectura normal del músculo. Esto sería la arquitectura normal del músculo, ¿sí? Así se ve un músculo normal. Pero fíjense, en una parte más profunda vemos esta imagen anecoica, se le dice porque es negra, digamos, líquida. Lo que nosotros acá estamos viendo es un hematoma, una colección hemática. ¿Por qué se produce esta colección hemática? Porque hay rotura de las fibras musculares y sangra, entonces se va a formar un hematoma. Entonces nosotros diagnosticamos acá un desgarro muscular. Lo que tenemos que hacer es medirlo, por supuesto, y en posteriores estudios ecográficos tratar de comparar lo que medía en el día de hoy, por ejemplo, y lo que mide la semana que viene. Entonces vamos a ir evaluando si ese hematoma se va achicando o no, o aumenta de tamaño. Eso es importante para el tema del tratamiento del paciente. En este caso vemos, acá lo que les decía, que se hacen comparativas las imágenes. En este lado, que es del lado derecho, el muslo derecho, fíjense que hay una distorsión de la arquitectura normal, comparándola con el lado izquierdo que se ve normal el músculo. Entonces ahí nos damos cuenta que el paciente tiene una lesión. Obviamente que el paciente va a venir con la sintomatología, y habitualmente cuando tiene esta lesión lo que podemos llegar a ver es un hematoma en la piel, ¿sí? También la clínica es importante, digamos. O sea, todo tenemos que correlacionarlo con la clínica del paciente. Pero lo que les decía anteriormente, que la ecografía se suele hacer de manera comparativa. Estos son cortes longitudinales, longitudinales. Y en un corte transverso vamos a ver el hematoma. ¿Ven cómo se ve? Ovalado, anecoico. Que es una colección hemática dentro del músculo. Son o sea, se ha roto el músculo y donde había músculo, ahora hay un hematoma, ¿sí? Bueno, en el caso de las distensiones musculares es diferente, no vamos a ver una colección, lo que vamos a ver es un aumento de la ecogenicidad de las miofibrillas de manera difusa. A veces lo podemos medir, no siempre, pero a veces lo podemos medir y está bueno medirlo porque, como les decía anteriormente, también en controles posteriores lo que tenemos que tratar de ver es cómo va evolucionando esta lesión, ¿sí? Esto se produce porque el músculo al distenderse se rompe, ¿sí? Pero no tanto como para formar un hematoma. O sea, lo que produce son micro roturas de la fibra muscular y edema de la misma. Entonces lo que vamos a ver reflejado, esta imagen así ecogénica, es el edema inflamatorio que hay entre las fibrillas del músculo. También, como les decía, se hace comparativo para poder diferenciar. Fíjense la diferencia que hay entre uno y otro, ¿sí? Y lo que les decía también que vamos a evaluar son los tendones. Lo que vamos a ver es, por ejemplo, acá es el ejemplo de una tendinitis del tendón de Aquiles. Lo que vemos también se hace comparativo, vemos engrosamiento del mismo, fíjense, de este lado cómo está aumentado de grosor y de este lado está conservado. Siempre comparativo, ¿sí?
En este caso, no hay alteración de la estructura del tendón, solamente hay engrosamiento del mismo. A veces hay engrosamiento del tendón y alteración también de la estructura del mismo. En este caso, solamente hay engrosamiento. Acá vemos otra vez otro tendón de Aquiles, que en este caso sí vemos una alteración de la estructura del mismo. Está más hipoecoico, ¿sí? Y también aumentado de espesor. Esto es una tendinitis del tendón de Aquiles. En este caso vamos a ver también rotura del tendón, de lo que sería el hombro, del tendón supraespinoso. Se observa que hay una solución de continuidad donde está la flecha roja que señala los dos cabos del tendón, ¿sí? Que están, digamos, separados por esta colección anecoica, ¿sí? Que sería el hematoma. En este caso vemos una rotura total del tendón. Y también lo que vamos a evaluar son los ligamentos en la ecografía, ¿sí? Acá lo que vemos es el ligamento peroneo astragalino anterior, o sea, lo que sería el tobillo, ¿sí? Del maleolo externo. Lo que vemos es una alteración completa de la estructura normal de las partes blandas que rodean al maleolo, comparándola con el otro lado que se ve normal. Vamos a ver una heterogeneidad de los tejidos, hay líquido, ¿sí? O sea, engrosamiento también de lo que es la grasa que está por debajo de los tendones, o sea, todo un proceso inflamatorio que acompaña obviamente la sintomatología del paciente. También podemos evaluar lo que les decía, las bursas, que pueden estar inflamadas, o sea, se aumentan. Habitualmente las bursas cuando están normales no las llegamos a ver con la ecografía porque es como que fueran una cavidad virtual. O sea, tienen tan poca cantidad de líquido que no se llegan a ver, no se llega a ver la cavidad, o sea, la cavidad de la misma, pero cuando aumentan de volumen, ahí las podemos evaluar, las podemos ver. Entonces vamos a ver una colección que está localizada, obviamente, porque las bursas son como bolsitas, están bien delimitadas, y adentro de la misma vamos a ver un líquido heterogéneo, que puede ser o por algún golpe, por ejemplo, que está heterogéneo porque tiene por un hematoma o porque tiene una inflamación o una infección. O sea, esto puede ser también por un proceso infeccioso, como una colección infecciosa o un absceso que se produce dentro de la bursa. Con detritus, ven que es un líquido heterogéneo lo que va a tener dentro de la bursa, ¿sí? Acá vemos otro ejemplo de bursitis, pero en lo que sería la rodilla. Fíjense la heterogeneidad de ese líquido, ¿sí? Y por supuesto hay aumento del tamaño de la misma, del volumen de la misma y de los tejidos alrededor también. Hay como un proceso inflamatorio que se acompaña a esta bursitis. Bueno, en este caso vemos otra vez otra bursitis, pero es un líquido más homogéneo, anecoico, no se ven detritus ni como es, ni imágenes dentro de la misma, es una bursitis porque que está debajo de la rótula, de lo que sería el tendón rotuliano. Este sería la parte patológica, o sea, el lado patológico, y este es el lado conservado. Fíjense que acá la bursa no la llegamos a ver. También lo que podemos evaluar con la ecografía son que piden bastante frecuente y sobre todo en los deportistas se puede, digamos, provocar o que se produce muy frecuentemente es la fascitis plantar, que es el engrosamiento de la fascia plantar, que si mide más de 3 milímetros ya diagnosticamos fascitis plantar. O sea, la fascia plantar debe medir de 3 milímetros o a menos milímetros. O sea, si mide más de 3 milímetros ya estaría inflamada.
Por supuesto, el paciente va a venir con la clínica de dolor puntual en el talón, digamos, en la planta del pie. Y otra cosa que tenemos que evaluar es el aspecto que tiene la fascia. Fíjense que en este caso, que es la parte donde está engrosada, también está alterada la estructura normal de la misma. Fíjense como comparándola con la otra, la diferencia que vamos a ver, ¿sí? Y otra cosa que podemos evaluar con la ecografía es las fracturas por estrés, más que nada. En un deportista lo más frecuente a veces de ver son fracturas por estrés, que es por el sobreuso, digamos, de ese sector, digamos, del cuerpo donde se va a provocar la fractura, donde vamos a ver una falta de continuidad, fíjense acá, una falta de continuidad que se acompaña a su vez de un proceso inflamatorio de las partes blandas adyacentes. No es una fractura común. Una fractura por estrés es una fractura que es más que nada un proceso inflamatorio que hace que el hueso se debilite en esa zona, digamos. Entonces vamos a ver la falta de continuidad de la cortical y un proceso inflamatorio que digamos, envuelve esa fractura. Lo que hay que hacer es un diagnóstico diferencial con un proceso atípico, porque tiene aspecto bastante feo, digamos. Pero bueno, todo eso se hace luego con estudios complementarios y con la clínica del paciente, obviamente. Bueno, chicos, muchas gracias. Espero que les haya gustado. ¿Tienen alguna pregunta? Disculpen la tardanza, pero bueno. Por mi parte, no, profe. Por mi parte tampoco. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Bueno. Debo tener, sí,